Buenos días, este es un nuevo video. Esta es la segunda parte, la continuación de lo que viene siendo la ley de corrientes y la ley de voltajes para circuitos, ¿ok? Recuerden que así es el nombre oficial, ley de corrientes de Kirchhoff o ley de voltajes de Kirchhoff en su caso, pero también se les conoce como análisis de mallas o análisis de nodos, porque al fin de cuentas es lo mismo que se hace, ¿no? Una para cada una. Vamos a empezar a ver una serie de ejercicios ya de nivel medio, un poquito difícil, avanzados. En realidad fueron los de nivel intermedio que encontré en el libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos y son los que vamos a estar realizando el día de hoy. En un próximo y último video de este tema vamos a estar haciendo los ejercicios más difíciles que haya yo visto, o si es que existe alguna duda en los comentarios, pues a lo mejor también la resolvamos en este video. ¿Ok? Bueno, entonces comenzamos. Para este primer ejercicio tenemos que dice obtenga de B1 a B3 en el circuito, o sea B1, B2 y B3, ¿no? Como nos damos cuenta son las únicas variables que existen en el circuito. Todos los demás datos se dan a conocer, que son básicamente los voltajes de estas fuentes. Entonces aquí tenemos de dos, o analizamos por nodos o analizamos por mallas. Recuerden que por nodos es el análisis de corrientes y por mallas es el análisis de voltajes. Entonces vamos a dar un supuesto de que intentamos empezar el análisis con nodos, el análisis de corrientes, para ver si es factible o no. Eso es algo que pueden hacer en sus ejercicios para saber qué método ocupar y por qué. Entonces, por ejemplo, yo veo un nodo importante aquí, que es donde se une este elemento, este y este, ¿no? Entonces todo este sería mi nodo. Intento ver si puedo analizarlo por la ley de corrientes y me dice que, bueno, yo supongo el valor de voltaje aquí, ¿no? Vamos a decir que yo le voy a llamar nada más B. Si aquí tengo el valor de B y aquí tengo otro voltaje, yo le puedo restar estos voltajes y aprovecharme de la ley de Ohm para determinar la corriente que existe en este lazo. Desafortunadamente me doy cuenta que el elemento que está aquí, aunque es resistivo y se presta para ocupar la ley de Ohm, no conozco el valor de su resistencia. Y entonces recuerden que la ley de Ohm involucra resistencia, voltaje y corriente. Si yo lo que quiero es encontrar la incógnita de corriente, que es la que me hace falta, necesito conocer los otros dos valores, que serían voltaje y resistencia. Pero como me estoy dando cuenta, no conozco la resistencia. Por lo tanto, realmente nada más conozco uno de los tres datos. Y recuerden que algebraicamente eso no se puede resolver, porque si tengo dos incógnitas y una sola ecuación, no voy a poder. Me doy cuenta que esta situación se repite tanto para este lazo, como para este, como para este. Por lo tanto, empiezo a descartar el análisis de corrientes en este circuito, porque, les repito, desconozco muchas variables y la ley de Ohm no me puede auxiliar en ese sentido. Entonces empiezo a intentar analizar por mallas, que bueno, les adelanto que así sí se va a poder, ¿no? Por ejemplo, si yo analizara, esta es una malla, ¿no? Si yo la intento analizar, me topo con que aquí tengo un valor que sí conozco, un valor que desconozco, y aquí tengo otro valor que también desconozco. Aparentemente también me voy a topar con este problema de que voy a tener dos incógnitas con una sola ecuación. Pero, por ejemplo, ya utilizando el sentido crítico para resolver ejercicios, me doy cuenta que en esta malla, en esta, no sucede esta situación. Pues si analizo esta malla, me topo con un valor que sí conozco y con un valor que desconozco. Pero entonces, al sacar una ecuación y tener una sola incógnita, esta malla sí la puedo resolver y entonces estaría encontrando el voltaje de este elemento. Entonces este primer resultado que voy a encontrar aquí me va a servir para posteriormente analizar ahora esta malla, que aunque aquí tiene dos elementos que en un principio desconozco, recuerden que ahora este elemento ya lo habré conocido y solamente tendré una incógnita, y entonces este proceso se iría de esta forma, donde cada vez me va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita. Entonces por eso procedo a analizar por mallas. Y bueno, como ya les adelanté, vamos a iniciar con esta malla que le voy a llamar malla número 1. Entonces recuerden que siempre hay que determinar un sentido de análisis. No importa si lo escogen en sentido horario, o sea, en el de las manecillas de reloj, o antihorario, o sea, la inversa. Al fin de cuentas les tiene que ser el mismo resultado. Yo particularmente siempre escojo el sentido horario, en este sentido. Y entonces escojo un punto cualquiera para empezar mi análisis. Vamos a decir que yo empiezo aquí. Sigo mi sentido que estoy escogiendo, me topo con el primer elemento, que es de 10 volts. Ahora, algo que se me estaba pasando a decirles es que estos 10 volts
¿van a ser un aumento o van a ser una caída de voltaje? Esto depende de su polaridad. Si estoy analizando en este sentido y entra por la terminal positiva y sale por la terminal negativa, eso quiere decir que iba con un voltaje alto y algo sucedió que bajó su voltaje, por lo tanto eso se considera una caída. Entonces, al momento de escribir mi ecuación, recuerden que la ecuación dice que los voltajes que suben o los aumentos de voltaje deben ser igual a las caídas de voltaje, ¿ok? Por lo tanto, voy a hacer mi ecuación y ya determiné que este elemento es una caída de voltaje. Por lo tanto, lo voy a poner del lado de las caídas. ¿Cuánto vale? 10. Posteriormente sigo mi análisis y bueno, me quedé en esta parte, sigue en mi sentido horario y ahora me topo con este elemento. Desconozco su voltaje, ya sea que sea caída o aumento, lo desconozco. Me lo están dando como una variable, que en este caso es B3. Ahora, ¿de qué lado lo voy a poner? ¿Del lado de aumento o del lado de caídas? Pues esto igual me lo va a determinar su polaridad. La polaridad sí la tengo marcada, entonces me doy cuenta que si estoy analizando en este sentido, está entrando por el lado negativo y termina por el lado positivo. Eso quiere decir que empezó con un nivel de voltaje bajo y algo sucede ahí que sube voltaje, por lo tanto lo considero un aumento y lo pongo del lado de aumentos, o sea, como B3. Y bueno, ese sería todo el análisis para esta malla, porque si sigo mi sentido, termino en el punto donde comencé. Entonces ahí termina el análisis de mallas, ya tengo bien seleccionados cuáles son mis aumentos, cuáles son mis caídas, y es una ecuación bastante sencilla, básicamente ya me dio el resultado. Ahora yo sé que B3 es igual a 10. ¿10 qué? 10 volts. Todos lo estamos utilizando en las unidades del sistema internacional, donde los voltajes se miden en volts, donde las corrientes se miden en amperes, etcétera, etcétera. Entonces aquí no va a haber tanto problema de unidades. Y bueno, ese sería el primer elemento que me está pidiendo el ejercicio. Algo similar voy a hacer ahora para la segunda malla. La segunda malla en este caso sería esta. ¿Por qué voy a analizar esta malla en vez de analizar esta otra? Porque si intento analizar en este momento esta malla, de momento yo tengo dos incógnitas que desconozco, que serían estas y esta. No conozco ni su caída o aumento de voltaje en cada una y tampoco conozco su resistencia como para determinarla con ley de Ohm. Por lo tanto, por eso es que analizo esta, porque es más factible, dado que ahora ya conozco este término que me lo está dando el ejercicio, ya conozco este elemento que ya lo determiné en el primer paso y únicamente desconozco este elemento. Esto me permite que con una sola ecuación pueda yo encontrar esta incógnita. Entonces vamos a analizar la malla 2. De nueva cuenta yo voy a escoger este sentido horario de análisis, pero ustedes lo pueden hacer al revés. Lo único que va a pasar es que lo que yo esté considerando como aumento, ustedes lo van a considerar como caída por la polaridad de los elementos en ese sentido. Y a la inversa, ¿no? Las caídas ustedes las estarían considerando como aumentos. Entonces empiezo mi análisis en cualquier punto. Puedo empezar aquí o aquí o aquí. Realmente eso es irrelevante. Siempre y cuando empiece yo en un punto y termine yo en ese mismo punto. Yo voy a empezarlo aquí. Empieza mi análisis en este sentido y me topo con el primer elemento. Desconozco su valor, es una incógnita. Pero esta incógnita va a ser un aumento o una caída de voltaje. Pues bueno, de nueva cuenta la polaridad. Si estoy empezando con la terminal positiva y termino con la terminal negativa, eso quiere decir que de un voltaje alto pasó a un voltaje bajo, por lo tanto es una caída. Lo voy a colocar del lado de las caídas de voltaje. Entonces pongo el signo igual y del lado de las caídas, o sea de mi lado derecho, estaré yo colocando B2. Ahora sigo con mi análisis que va en este sentido y me topo con el siguiente elemento. De nueva cuenta es una incógnita, que es B3. De acuerdo a mi sentido de análisis, que ya dijimos que es este, empieza con la terminal positiva y sale con la terminal negativa. Entonces, ojo con esta parte. No se dejen engañar o confundir, porque aunque en la primera parte del ejercicio yo lo consideré aquí para esta ecuación como un aumento, para esta segunda malla realmente se va a considerar como una caída, ¿ok? Todo depende de qué malla están analizando y cuál es el sentido de análisis que ustedes están seleccionando. Entonces les repito, como yo escogí mi sentido horario, mi análisis me dicta que entra por la terminal positiva en este caso y sale por la terminal negativa. Por lo tanto es una caída. Y lo coloco en el lado de caídas, que sería más
B3. Sigo con mi análisis y entonces ahora viene en ese sentido y me topo con este elemento. Si está entrando por la terminal positiva y sale por la negativa, entonces se trata de otra caída. ¿Cuál es el valor de esta caída? Pues aquí sí me lo están dando, que sería 12 volts. Entonces le pongo más 12. En la ecuación, ¿qué sucede? Me doy cuenta que todos los elementos que me topé fueron considerados como caídas. Del lado de aumentos no hubo nada, entonces del lado de aumentos coloco un 0 para equilibrar la ecuación. Yo sé que al sumar algebraicamente todos estos elementos, esto va a ser igual a 0. Automáticamente el análisis me llevó a esta ecuación, entonces no hay por qué confundirse. Resuelvo la ecuación. Originalmente tengo dos incógnitas, ¿no? B2 y B3, pero de la primera parte de mi ejercicio yo determiné que B3 vale 10. Entonces hago una sustitución donde me queda que 0 va a ser igual a B2 más el valor de B3, que es 10, más 12. Por lo tanto yo tengo que 0 es igual a B2 más 22. Y si este 22 lo paso al otro lado, cambiándole signo, me queda que entonces menos 22 es igual a B2. Y ese sería el valor de mi segundo elemento. ¿Ok? Entonces, pues bueno, para que no se nos vaya olvidando y vayamos sabiendo qué es lo que está pasando, de una vez colocaré los valores de cada uno, de los que voy conociendo. Ahora sé que B3 vale 10, con su polaridad que ya tengo aquí escrita, que sería esta positiva y esta negativa. Y ahora también sé que B2 vale menos 22. Menos 22. Igual respetando su polaridad, siendo esta la positiva y esta la negativa. Aquí una parte que es importante destacar es que si yo quisiera, puedo cambiar el sentido de esto. Puedo decir, ok, si aquí me está diciendo que es de valor menos 22, lo que yo puedo hacer es decir que en realidad es un 22 positivo, y lo que hago es cambiar su polaridad. Ahora digo que esta terminal va a ser la negativa y que esta terminal va a ser la positiva, y eso es totalmente válido. Pero bueno, a menos que el ejercicio lo requiera, no hay necesidad de hacer esto. Podemos dejarlo como lo teníamos originalmente, con el valor de menos 22, y no va a haber ningún problema. Y finalmente, para acabar el análisis de este ejercicio, ya ahora sí llego a la tercera malla, que sería esta. Todo esto. Ya conozco ahora el valor de este elemento. Por lo tanto, ya al analizarla únicamente voy a desconocer este valor, que sería de nueva cuenta una ecuación con una sola incógnita, y eso sí lo puedo resolver. Para la malla 3 yo voy a tomar el sentido horario, o bueno, no, lo voy a cambiar para que vean que realmente no importa el sentido. Ahora voy a escoger el sentido antihorario y empiezo mi análisis en un punto cualquiera, vamos a decir aquí. Ahora recuerden que como estoy escogiendo el sentido antihorario, empiezo en esta dirección. El primer elemento que me topo es esta resistencia, que tiene un aumento de voltaje, ¿no? Porque empieza por la terminal negativa y sale por la terminal positiva. Por lo tanto, subió voltaje. Entonces lo pongo del lado de aumentos. Recuerden que en mi caso estoy utilizando los aumentos a la izquierda y las caídas a la derecha. Coloco el signo de igual y en el lado de aumentos pongo el valor que sería B1. Es una incógnita y así se queda de momento. Sigo con mi análisis en el mismo sentido. Y el siguiente elemento con el que me topo es esta fuente, que está empezando con un valor positivo y sale con un valor negativo, entonces es una caída de voltaje. Entonces lo voy a colocar del lado de caídas. ¿Cuál es su valor? De 24. Lo coloco y sigo con mi análisis, que viene en ese sentido. Y ahora el siguiente elemento con el que me topo es con esta resistencia. ¿Qué valor tiene? De menos 22. Pero va a ser caída o aumento. De nueva cuenta lo determina su polaridad. Si dejamos la polaridad como era originalmente, entra por la terminal positiva y sale por la terminal negativa. Por lo tanto, de nueva cuenta es una caída. ¿Está bien? Una caída, entonces las caídas las estoy colocando de este lado. ¿De qué valor? De menos 22. Este signo negativo lo respeto porque al fin de cuentas ese es el valor de voltaje con esa polaridad dada. Y bueno, con esto acabé yo mi análisis. Si continúo, llego al punto en el que comencé, y eso sería todo el análisis de esta malla. Finalmente, algo similar a lo que hicimos en la malla 2, hago una sustitución. Ah, no, ya está hecha. Entonces, como se dan cuenta, aquí en vez de colocar el valor de la incógnita, que era B2, directamente coloqué el valor de su voltaje, que sería menos 22.
y ya me quedó una sola ecuación con una sola incógnita. Procedo a resolverla, es una muy sencilla. B1 es igual a 2 y ese sería el resultado. Y ese sería el primer ejercicio. Bien, ahora para este segundo ejercicio es el 2.18. Me piden hallar una corriente y un voltaje en el circuito. Por lo tanto, esto me adelanta que seguramente tenga yo que ocupar dos métodos, dos herramientas distintas, ya sea ley de voltajes y ley de corrientes, o ley de voltajes junto con ley de Ohm, o ley de corrientes junto con ley de Ohm. Bueno, eso lo voy a averiguar en cuanto empiece yo a resolver el ejercicio. Me doy cuenta que estas incógnitas que me piden encontrar son este voltaje, que sería la diferencia de potencial entre estos dos puntos, el voltaje AB, y me piden también encontrar la corriente, que sería la que está cayendo en esta rama. Unas pequeñas cosas que les quiero comentar. Bueno, al tratarse de una sola malla, si nos damos cuenta, el circuito es una sola malla, donde aquí nos topamos con todos los elementos. Recuerden que mientras no haya desviaciones, que no haya más caminos por los cuales pueda correr esta corriente, entonces esta corriente va a ser la misma para todos los elementos de este circuito, ¿está bien? O para todos los elementos de esta malla, como lo quieran ver. Y otra cosa, este voltaje, a diferencia de otras ocasiones, no es el que corresponde a un solo elemento. No corresponde ni a una sola fuente, ni a una sola resistencia, ni nada de eso. Entonces, pues bueno, ahorita más adelante les voy a explicar cómo encontramos este valor. Comenzamos el análisis. Como ya les dije, se trata de una malla, entonces intentaré analizar la malla, porque no tiene caso analizar con corrientes, porque como ya les dije, es una sola corriente para todos los elementos. Entonces no puedo hacer una igualación donde la corriente que entra es igual a la que sale, porque al fin de cuentas va a ser la misma. No estaría yo ganando ningún dato, no estaría yo ganando nada al analizarlo de esta forma. Entonces voy a recurrir al análisis de mallas, o sea, al análisis de voltajes. Comienzo mi análisis en este punto, vamos a decir, la malla nada más. Esta vez no va a ser ni malla 1 ni malla 2 porque es una sola malla, así, la malla. Y de nueva cuenta voy a analizar en ese sentido, en el sentido horario, entonces lo anoto para que no se me olvide. Y ahora empiezo mi análisis. ¿Cuál es el primer elemento con el que me topo? Con este valor de resistencia. Yo lo que necesito colocar es su voltaje, ya sea caída o aumento, pero necesito su voltaje. Entonces, como no me están dando su voltaje, ni tampoco me están dando su polaridad, me tocará suponer la polaridad y expresar su voltaje en términos de otra ecuación. ¿Qué otra ecuación me sirve casi siempre para este tipo de ejercicios? Pues la ley de Ohm. Ahorita vemos cómo va a quedar. De entrada voy a determinar su polaridad. Como se trata de una resistencia y estoy analizando en este sentido, pues yo voy a decir que aquí se encuentra su terminal positiva y aquí su terminal negativa. ¿Por qué hago esto? Porque usualmente las resistencias disipan potencia. Entonces, usualmente entra una cierta cantidad de voltaje, la resistencia consume una parte de esta energía y terminan por tener menor voltaje en su otra terminal. Eso es lo que sucede en la vida diaria, entonces intentaré respetar esto. Pero si ustedes no entienden muy bien todavía este tema del análisis realista, no se preocupen, ustedes lo pueden poner a la inversa, que no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que su polaridad, sus resultados probablemente cambien de signo, pero siempre y cuando ustedes respeten todas las reglas, los signos y las polaridades, no tienen por qué preocuparse, el resultado va a estar correcto, ¿ok? Ya tengo la polaridad definida y entonces, ¿cuál sería el voltaje de este elemento? Pues el resultado de multiplicar su corriente por el valor de su resistencia. El valor de su resistencia sí me lo están dando aquí. Puedo saber qué es de su resistencia por su unidad. Si me lo están dando en ohms, pues eso quiere decir que se trata de su valor de resistencia. Y el valor de su corriente no lo tengo en este preciso momento, pero de nueva cuenta, como ya les había dicho, esta corriente I que circula aquí es la misma para todos los elementos del sistema. Entonces, por lo tanto, la corriente que circula a través de este elemento también va a ser la corriente I. ¿Está bien? Y ahora sí, el voltaje de la resistencia de 3 ohms va a ser igual a su corriente, que se llama I, multiplicada por el valor de su resistencia, o sea 3. Si esto yo lo reescribo, me va a quedar entonces que el voltaje de la resistencia de 3 es igual a 3 veces I. ¿Sí? Y ahora sí, esto es lo que voy a colocar en mi ecuación principal, que sería la del análisis de mallas.
de acuerdo al sentido de análisis que yo estoy seleccionando, esto está sufriendo una caída porque entra con más y termina con menos. Entonces lo voy a colocar del lado de las caídas. Pongo el signo de igual y del lado de las caídas pongo el valor de su voltaje, que ya dijimos que es 3 veces I. Ahora continúo con mi análisis, que sería a partir de aquí. Me topo con el siguiente elemento, que es una fuente. Si está entrando por el lado negativo y termina por el lado positivo, está sufriendo un aumento de voltaje. ¿De cuánto es ese aumento? De 10. Entonces lo coloco del lado de aumentos. Sigo con mi análisis. Viene en ese sentido. El siguiente elemento con el que me topo es esta resistencia, que sería de 5 ohms. Es un caso similar a esta resistencia de 3 ohms. Y entonces su voltaje, ¿cómo se expresa? Pues el voltaje de la resistencia de 5 ohms va a ser igual a multiplicar la corriente, que es la misma, que viene siendo I, por el valor de su resistencia, que en este caso es de 5 ohms. Por lo tanto, el voltaje de la resistencia de 5 ohms va a ser igual a 5 veces I. Y eso es lo que voy a colocar en mi ecuación principal. ¿Del lado de qué? ¿De aumento o de caída? De nueva cuenta eso lo determino yo, porque como no me están dando una polaridad dada, yo tengo que determinar cuál va a ser su terminal positiva y cuál va a ser su terminal negativa. Y de nueva cuenta, pues voy a seleccionar que aquí empieza el más y aquí termina el menos, porque entonces esto me daría una caída de voltaje, que es lo que usualmente sucede en la vida real. Entonces lo pongo en el lado de caídas, que sería más 5 veces I. Continúo con mi análisis, que sería en este sentido. Lo siguiente es una fuente que si empieza con más y termina con menos, lo considero una caída. ¿De cuánto es? De 8 volts, perdón. Entonces lo coloco en el lado de caídas. Y continuando con mi análisis, llego de nueva cuenta al punto donde inicié. No, todavía me falta tomar en cuenta este elemento, que sería otra fuente. Si empieza con la terminal negativa y termina con la positiva, eso es un aumento de voltaje. Entonces lo coloco en el lado de aumentos como un más 30. Y eso sería el análisis de toda mi malla. En este punto en este punto estoy comenzando, en este punto termino. Y bien, ya que acabé de analizar la malla, ahora sí procedo a resolver sus incógnitas, a resolver la ecuación que me quedó, ¿no? ¿Qué incógnitas me quedaron? Pues sería básicamente únicamente la incógnita I. Y eso es algo que sí puedo resolver, ¿no? Una sola ecuación con una sola incógnita. Aunque bueno, recapitulando un poquito, recuerden que para estos valores realmente también tuvimos que ocupar la ley de Ohm, pero lo hicimos de forma implícita ya durante el proceso, ¿sale? No lo hicimos como un paso extra. Y bueno, entonces lo que tengo que hacer, me doy cuenta que si se tratan de una misma incógnita y son dos elementos, dos términos distintos, lo que hago es aislarlos de un lado de la ecuación y todos los demás valores que sí conozco los paso al otro lado de la ecuación, quedándome entonces 10 más 30, este 8 que está positivo lo paso al otro lado con signo cambiado, o sea como menos 8, y esto va a ser igual a 3 veces I más 5 veces I. Con esto logro que entonces los términos semejantes se puedan sumar, que serían estos dos, y también estos tres, ¿no? 10 más 30, 40 menos 8, 32. Y esto es igual a 3i más 5 veces i, es un total de 8 veces i. De 8 veces i. Entonces, ahora lo único que me queda es despejar i. 32 entre 8 va a ser igual a i. Por lo tanto, I va a ser igual a 32 entre 8 es 4. Y si estoy utilizando todo en las unidades del sistema internacional, tanto las resistencias como ohms, los voltajes como volts, el resultado me queda como I es igual a 4 amperes, porque todo se mantiene en las unidades internacionales, o sea, las estándar, y la corriente se mide en amperes. Y ese sería el primer resultado para mi ejercicio, donde ahora ya conozco la corriente. Finalmente únicamente me queda determinar el voltaje AB. De nueva cuenta, no es un voltaje correspondiente a un elemento del circuito. Lo que puedo hacer es analizar con un poquito de lógica mi circuito, mi malla, y determinar el voltaje que estoy teniendo. Por ejemplo, voy a seleccionar como punto de análisis esta fuente de voltaje, que es de 8 volts. Entonces con otro color yo digo, ok, si yo sé que aquí tengo 8 volts,
donde la terminal positiva se encuentra en la parte de arriba y la terminal negativa se encuentra en la parte de abajo, entonces ahora si yo sigo analizando en este sentido, ¿con qué me topo? Con esta resistencia, ¿no? Esta resistencia, ¿qué función estuvo haciendo en mi circuito? ¿Estuvo consumiendo o estuvo aumentando voltaje? Pues bueno, eso depende desde la perspectiva que lo estamos viendo, ¿no? Si lo estamos viendo en sentido horario o en sentido antihorario. Entonces, si yo estoy analizando partiendo desde este punto, voy a decir que entonces, de acuerdo a este sentido, lo que sucede es que esta resistencia está aumentando voltaje, ¿no? Porque empieza por la terminal negativa y termina con la terminal positiva, o sea, es un aumento de voltaje. ¿Qué tanto voltaje está aumentando? Pues eso lo puedo determinar con la ley de Ohm. Recuerden que el voltaje de la resistencia 5 era igual a 5 veces I, ¿no? Porque era su resistencia, que es de 5, por su corriente, que al fin de cuentas sigue siendo I. Entonces sería 5 por el valor de su corriente que lo está atravesando, que ahora sabemos que vale 4, 5 por 4, entonces el voltaje de esa resistencia es de 20. Esta resistencia está consumiendo o aumentando 20 volts. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo al sentido. Y si yo lo estoy, les repito, si yo lo estoy analizando en ese sentido, pues desde esta perspectiva está aumentando 20 volts, ¿no? Entonces, si aquí suponemos que yo tenía un potencial de 0 volts y aquí supongo que ahora yo tengo un potencial de 8 volts, por lo tanto en este punto, después de atravesar esta resistencia, yo tengo un potencial total de 28 volts, ¿sí? Esto tiene total sentido porque entonces ahora, si yo analizara yo en el sentido contrario, aquí tenía yo 28 volts, en toda esta parte tenía yo 28 volts, se topa con esta resistencia que me está cayendo 20 volts y entonces aquí me quedan 8, aquí hay una caída de 8 volts y entonces aquí me quedan 0. Todo corresponde, todo lleva una lógica, por lo tanto yo sé que está bien analizado. Y entonces, pues bueno, regresando a esto, pues si ya estoy suponiendo que hasta aquí abajo hay 0 volts, que aquí hay 8 volts y que aquí hay 28 volts, un potencial de 28 volts en ese sentido, pues recuerden que todo este punto, todo este lazo, toda esta parte es un mismo punto, ¿no? Porque no hay ningún elemento que esté aumentando o consumiendo voltaje. Entonces en este punto B, pues también sigue habiendo 0 volts, ¿no? 0 volts, 0 volts, aumentas a 8 volts, aumentas a 28 volts. Y entonces, por definición, el voltaje es una diferencia de potencial, ¿no? Donde el voltaje si me están pidiendo el voltaje AB, entonces realmente me están pidiendo la diferencia de potencial entre el punto A y entre el punto B. Y si yo estoy determinando que en el punto A hay 28 volts y en el punto B hay 0 volts, entonces yo sé que la diferencia, o sea, el voltaje AB, va a ser igual a esos 28 volts, quitarle 0 volts. Por lo tanto, el voltaje AB es igual a 28. Y ese sería mi segundo resultado. Y con esto acabamos estos dos ejercicios, que son ya de nivel un poco medio, un poquito difíciles, un poquito más difíciles al menos a lo que están acostumbrados o a lo que hayamos visto hasta el momento. Y en el próximo video, que en unos días estaré subiendo, ya estarán unos problemas aún un poco más difíciles para finalizar este tema y pasar al siguiente. Gracias por ver y cualquier duda en los comentarios.